Gracias por estar aquí con nosotros en Economía de Frente. Como es costumbre, iniciaremos el análisis de los aconteceres económicos de Estados Unidos, Canadá, México y el mundo. En los siguientes minutos, hasta completar una hora, estará usted con nosotros en el análisis más sencillo, más puntual de diversos puntos que siempre es importante que usted, como ciudadano del mundo, los conozca. Gracias. Comenzamos Economía de Frente. Bien, comenzamos este programa dándole un recorrido a lo que sucede en el mundo y Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ernesto Fárez Santoscoy? ¿Cómo estás? Buenas. Sí. Muy buenos a todos. Muy buenas, Carlos Alberto Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos, buenas, buenos, buene. A todos. Buenes a todos, sí, está muy bien, para que seamos bien incluyentes, vamos, buenes. Vamos a hablar de la economía de Estados Unidos. Al parecer vienen ventarrones muy fuertes y ya hay una cantidad importante de pronósticos que aseguran que en el 2023 nos va a tocar recesión. Así es. Salió, por ejemplo, un estudio probabilístico de Bloomberg que señala que hay ya un 100% de probabilidades de que se dé esa recesión en el 2023. Una encuesta hecha también por Bloomberg con 42 economistas de los principales bancos de inversión apuntan a una probabilidad del 60%. Entonces, sea un modelo u otro, es ya mucho más del 50% de probabilidades de que se dé esa recesión. Y eso se debe, me parece, a ver qué opina Carlos Alberto, pero me parece a que pues está dándose una intencionalidad, ¿no?, por parte del Banco de la Reserva Federal para provocar esa recesión, para tratar de contener las presiones inflacionarias de un solo golpe, ¿no?, digamos, como medida amarga que se tiene que tomar, ni modo. ¿Qué opina? Correcto. Fíjate que en efecto veíamos hacia adelante que venía pues la recesión y la inflación que está presente no vista en 40 años en Estados Unidos, en México más de 20 años. Entonces, cuando el escenario hacia el frente se ve como recesivo e inflacionario al mismo tiempo, sin duda la decisión debe de ser, al menos así lo creo yo, asistir a la recesión con tal de contener la inflación. Porque una de las razones fundamentales, quizá la más importante, es porque la recesión detiene el crecimiento, en efecto, detiene la generación de capital y detiene la generación de empleos nuevos. Pero lo más la demanda, ¿no? En la demanda, correcto. Y entonces tienes que detener, pues así decirlo, la creación de capital. Pero la inflación destruye por completo el capital que ya tenías creado. Entonces, y bueno, pues por supuesto la consecuente falta de empleos, etcétera, etcétera. Entonces, de detener el crecimiento, decir voy a detener la generación de capital en el país unos meses, a destruir el capital que el país ya tiene, que es la inflación, pues se opta sin lugar a dudas por contener la inflación, porque el otro es un retraso en la creación de capital y este sí es la destrucción, para que más o menos entenderlo en los términos de un agente, digamos, común y corriente, una empresa, pues el valor de tu casa pierde, ¿no? Si hoy pienso que vale mi casa 2 millones de pesos, con la inflación puede valer 1 millón de un día para otro, o mi salario, que gano tanta cantidad de dinero, pues a los días siguientes ese dinero me alcanza para la mitad de lo que yo tenía. Mis ahorros, mis inversiones, la misma empresa que yo tengo, la maquinaria que tengo en la empresa, pierde su valor automáticamente. Y eso no es lo mismo
que decir, bueno, voy a seguir creciendo más adelante, a perder lo que ya tengo ahorita. Bien, ahora, la mayor parte de los estudios, porque no es uno solo, ¿verdad? Son varios los estudios o las perspectivas que hablan de que la recesión parece inminente en la Unión Americana, Ernesto. Bueno, si vemos los últimos datos que han salido, por ejemplo, salió la producción industrial al pasado mes de septiembre, y pues todavía traen un crecimiento del, si la memoria no me falla, del 5.3% anual, la producción Es industrial. muy alto para hacer una economía como Estados Unidos, altísimo. Y esta es una buena noticia para la economía mexicana porque dependemos de la industria norteamericana. Después hablaremos de cómo le está yendo a la economía mexicana, ¿no? 5.3% de crecimiento en la producción industrial para el pasado mes de septiembre. Esto es todavía muy Eso fuerte. quiere decir que en la parte industrial todavía no llegan los tiempos de fríos, ¿no? Así es. Sin embargo, hay un indicador anticipado, digamos, que te dice para dónde van las cosas. Y ese es el de la construcción. La construcción de viviendas cayó en septiembre 8.1%. Y bueno, pues eso sí te está diciendo, después de haber caído en 8.5 en agosto, 0.6 en julio, ya llevamos 3 meses seguidos de ver caídas en la construcción de vivienda. Y pues es que en la medida que la Reserva Federal sube las tasas de interés, los créditos hipotecarios se encarecen y la demanda para construir casas pues se va para atrás, ¿no? ¿Qué es lo primero que cae en una economía, verdad? Cuando viene la recesión es la industria de la construcción. La construcción en general, así es. Y más en Estados Unidos, donde es prácticamente, bueno, inmediato, ¿no? El efecto que se ve ahí es la construcción de creación de vivienda nueva, pero también la compra-venta de vivienda usada y, por supuesto, los créditos hipotecarios. Ahí automáticamente se detecta, en efecto, la cuestión inmobiliaria. Bien, oye, hay en la otros, parte sí, otros indicadores, quizás te vas a referir también a la parte accionaria. Exactamente. Varios estrategas han seguido insistiendo, estrategas de los bancos de inversión americanos, ¿no? Se han estado pronunciando porque a los mercados accionarios todavía les falta una caída importante. Y en Estados Unidos, en el mundo desarrollado, la pura caída de las bolsas es capaz de generar una recesión. Llevamos caídas de 30% en lo que va del año, por ejemplo, en el índice Nasdaq, o de cerca de 25% en otros indicadores. Carlos Alberto me mandó dos gráficas que vale la pena que se las presentemos aquí. Una te dice en 100 años, en los últimos 100 años, cómo se han comportado los mercados accionarios y el mercado de bonos. Y en esos 100 años solamente hay 3 puntos, o 3 años, en donde se ve caída tanto en el mercado accionario como en el mercado de bonos. Y es en el año 31, el año del siglo pasado. En plena Gran Depresión. En la Gran Depresión. En el año 69, donde hubo hiperinflación para el estándar norteamericano. Recesión con inflación. 14% debió haber sido, ¿no? Más o menos. Así es, hubo tasas de bonos del Tesoro a niveles hasta el 17, 18%, ¿no? Para haberlos tomado, ¿verdad? Y así es. Y también en el año 22. Pero el dato más negativo, o sea, el que presenta la combinación más negativa, es el año 22. O sea, no me digas. Muy buena gráfica que me mandó Carlos Alberto. Pues si nos las comparten para compartirles al público, ahí está la gráfica precisamente en estos momentos. Gracias. Y luego hay otra gráfica que me mandó Carlos Alberto sobre cómo se comportan los mercados accionarios ante una recesión y se comparan varias fechas, ¿no? En donde se dio la recesión y pues resulta que si comparamos lo que ya se ha caído el mercado accionario norteamericano a lo que tiene que seguir bajando, como que va todavía como a la mitad, ¿no? La gráfica también está muy, muy evidente. Y bueno, es que si uno ya hace los numeritos de para dónde se va a ir las utilidades de las empresas con una recesión y para dónde se tendría que ir el múltiplo precio-utilidad, digamos, un parámetro de evaluación ante los incrementos que se esperan todavía en las tasas de interés, pues sí hace sentido. En Bursa América sí vemos que todavía podría
haber una caída de alrededor de 20% en los mercados accionarios. Y con eso, pues se vuelve a asegurar que va a haber recesión. Ahí está. Así. Ahí está claro. Fíjate que qué importante es saber de estos parámetros que tú nos compartes, porque no es necesario saber que se viene la recesión. Quien tenga el olfato sabe que se están preparando las circunstancias para que se dé la recesión, Carlos Alberto. Sí, correcto. Y bien señalas, pues en la parte, digamos, todavía vemos algo de crecimiento en Estados Unidos, pues realmente ya había crecido muy bien después de la pandemia. Entonces, bueno, había tenido un buen rebote después de la caída de la pandemia, muy vigoroso. Los estímulos fiscales que se dieron, los estímulos monetarios en su momento. Entonces, por eso alcanzas a ver algo de crecimiento, digamos, en la parte industrial, en la parte de consumo, en el empleo, etcétera. Pero, digamos, el fondo, y bueno, no se ve mucho porque veníamos ya de un crecimiento alto en Estados Unidos, pero en el fondo lo que estamos viendo es con las tasas de interés subiendo de manera muy importante. Lo que decía Ernesto, el mercado de bonos y de capitales ya empezando a sentir. Ahora sí que el rigor es como que estamos comenzando ya a ver la transformación kafkiana de lo que es la economía todavía impulsada por muchos estímulos de post-COVID. Pero sí, ya en el fondo sí se está detectando que ya la recesión se está armando, pues, fundamentalmente por el incremento de tasas de interés de la Reserva Federal, que hemos dicho y suponemos no tomó la decisión claramente de contener la inflación, como decía Ernesto, de un solo golpe, para así llegar a la recesión, quizá pensando que va a ser cíclica y que entonces pues viene la ola, meterse abajo de la ola para que pase y entonces en ese proceso la inflación se mantenga una tendencia a la baja. Hacia adelante, la recesión como quiera siempre sale cíclicamente hablando, ¿no? A veces tarda mucho, pero de que sales. En cambio, la inflación podría ser un acabose para cualquier economía. Bien, pues permítanme ir a una pausa. Tenemos que hacer una primera pausa para hablar de otros asuntos que tienen que ver con la economía mundial, como por ejemplo el desliz de Liz, ¿no? Podemos decirles, los 44 días, caray, los 44 días que se convertirán en una pesadilla para Liz Truss. Imagínate haber llegado a esos terrenos y echarlo a perder. De veras se necesita tener mal tino, ¿no? Mal momento económico, y después llega, decíamos antes de iniciar el programa, llega un británico de origen indio. Imagínate cómo son las cosas. Sunak. Ese sería el equivalente a que llegara en México un descendiente de un mexicano como presidente de España, imagínate. Exactamente, correcto. ¿Sí? ¿No? Sí. Lo que son las cosas, ¿no? Cómo cambia el mundo. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando de economía en Economía de Frente. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Caray, de veras, me pregunto si uno se podrá reponer de esa. Por ejemplo, Jaime Serra Pucci, recuerdo que las malas lenguas en México, que siempre son buleadoras, le decían el Cete porque duró 28 días en el cargo como secretario de Hacienda, ¿no? Y con todo respeto a Jaime Serra y a su gran talento, por supuesto. Bueno, pues un error y vámonos. Y Liz Truss, 44 días para llegar. Yo soy primera ministra de Inglaterra y sópale al día 45 yo era la ministra. No, qué difícil, Ernesto, ¿no? Bueno, qué y eso que complicado. tuvo 2 semanas de luto por la muerte de la reina,
si no hubiera estado peor, ¿no? Sí, Y no hubieran sido 44, ¿no? Hubieran sido 29 días, ¿no? No, Igual qué terrible. que Jaime Serra. Bueno, Jaime Serra antes de ser secretario de Hacienda y haber tenido ese desliz, En comercio. bueno, pues sí, fue un excelente secretario de Comercio y era presidenciable, hasta pensaba en cambiar la Constitución para que un presidente de México pudiera ser hijo de españoles, ¿no? Pero bueno, pues sí, no todos somos infalibles, Sí, no claro. somos seres humanos. Pero la señora Liz, pues sí, como bien apuntas, llegó y con una soberbia, de la mano de un secretario de Finanzas, secretario del Tesoro, que comentábamos aquí hace 8 días, de origen afro, creo. Sí, correcto. Y bueno, pues llegaron muy sácale punta, ¿no? Y lanzaron una iniciativa para reducir los impuestos, sin preguntarle a nadie, sin seguir las formas. Hay una oficina de responsabilidad fiscal a la que deberían de haber pedido un dictamen antes de presentar esta iniciativa. No lo hicieron y se empeñaron en esa iniciativa, que era aplicar una medicina contraindicada para la enfermedad que sufre el paciente, que es el paciente inglés, ¿no? El paciente inglés, como la en está yo película. pensando. El paciente inglés. Así es, peliculón, por cierto. Sí, película. Que es la economía británica, que al igual que todo el mundo, pues está sufriendo de una fase de, está en la puerta de una estagflación, inflación con recesión. Y esta señora se creyó la encarnación de Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, pues quiso aplicar la medida de reducción de impuestos. Y pues de inmediato generó una crisis en la libra esterlina. Imagínense, o sea, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea y de la zona del euro era porque ellos nunca estuvieron de acuerdo en perder su soberanía monetaria y era todo un orgullo la fortaleza de la libra británica. Y una señora se encargó de tirarlo todo por la borda en cosa de unas cuantas horas. Nada más presentó su iniciativa y para atrás la libra. Parece que intradía llegó a cotizar abajo del dólar. Digo, empezó el año en 1.40. Allí era momento de comprar libras. A 1.06. Estaba muy, muy barata la libra. Y bueno, ya mejoró, ¿no? Ya ha subido un poco, 1.13, 1.14. Pero no se ha repuesto del todo de esta circunstancia. Ya, cuando se graba este programa, Rishi Sunak, Rishi Sunak. acaba de darle buenas notas a la paridad de la libra esterlina. Comienza bien. Y correcto. Fíjate que ya lo habíamos platicado aquí en el programa, que Inglaterra primero con su salida del Brexit, que solamente la apoya la mitad de la población más o menos, si lo dijéramos así, y sobre todo el Partido Conservador, que necios, ¿no? Una vez que hicieron su referéndum, que les salió chueco, salió que sí se tenían que salir, pues fueron como que retrasando la salida, como diciendo, ya el referéndum sí dijo una cosa, pero de aquí a que lo implementamos van a pasar 100 años. Pero llegó Boris Johnson específicamente y dijo, pues ahora sí ya no vamos a seguir más retrasando nuestra salida, ya dijimos que nos vamos, y la aceleró de una manera muy importante. Y en eso nos cae la pandemia. Inglaterra, pese a que fue el creador de una de las vacunas más resistentes y más potentes del mundo, la AstraZeneca con la Universidad de Oxford, pues sí se comportó muy mal en la pandemia. Particularmente pues, por todo el ingreso que tienen de sus excolonias, ¿no? Gente que proviene de la India, de Pakistán, de África, de China, etcétera. Fue muy difícil contenerla y es uno de los países que peor se desenvolvió en la pandemia. Y luego de esto, pues viene la llegada de esta primer ministro que prometía mucho, la tercera mujer en la historia de Inglaterra, con este secretario de Hacienda
de origen afro. Todo sonaba muy bien como un refresco ahí para la cuestión económica y efectivamente, Plotino, lo habíamos dicho aquí, Inglaterra se está quedando sin reina después de 70 años, sin primer ministro y sin la Comunidad Económica Europea. ¿Qué puede salir mal? Pues sí salió mal, muy mal esto. Bueno, pues ahora, sí, a darle, pues a recomponer. No me cabe la menor duda que es un país que ha salido de esta y peores, pero sí fue un desaguisado que hasta llamó la atención de sus aliados, no solo militares y geoestratégicos, sino sus aliados comerciales como Estados Unidos, que también de este lado de la frontera sí saltaron y dijeron, bueno, pues esto no sé de dónde le salió. Y bueno, pues ahora corregir. Pero fíjate qué importante, acabamos de dimensionar el valor estratégico de la reina Isabel, ¿no? Correcto. Ahora que ha muerto, nos damos cuenta las que tuvo que enfrentar y qué aplomo tuvo para enfrentar todos y cada uno de los problemas, incluso el más difícil, que es la muerte de la princesa Diana, que Correcto. estuvo a punto de costarle muy caro a la monarquía, pues, y que se da cuenta, corrige, y gracias al entonces primer ministro, ¿no? Uh-huh. Que le dice, de hecho, acercarse al pueblo y va, pues, ahora sí que a tragar, porque todas las cartas y las expresiones de condolencia hablaban de que la monarquía había estado involucrada en esa muerte, trágica muerte, y la señora se aguantó las ganas, aguantó, saludó a la gente, y bueno, volvió a ser la abuela consentida de la Gran Bretaña, ¿no? Correcto, sí, y realmente, pues, bueno, inclusive, pues ya ahora hay que salir adelante por esto con el rey, con el nuevo primer ministro, etcétera, porque sí, los pronósticos para Inglaterra en un buen rato no pintan bien en términos económicos. De hacer la sexta economía del planeta, pues le va a costar un tiempo mantener ese lugar, porque pues ya Alemania se le está yendo desde hace un buen rato, Francia pues luce bien, Italia es increíble, ¿no? Una de las potencias exportadoras del mundo y cambia de primer ministro como de calzones, entonces pues realmente es impresionante, pero ya es otro sistema, la fortaleza de Italia pues es las exportaciones que tiene, ¿no? ¿Cómo la ves, Ernesto? Bueno, sí, también coincido con Carlos Alberto que sí se va a recuperar la economía británica más adelante, pero todavía le falta un tramo. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahora la crisis de energía, ¿no? De lo que está pasando con Rusia y Ucrania. La OPEP, Arabia Saudita sobre todo, reduciendo la producción, entonces el precio sigue para arriba, o tratando de mantenerlo arriba de $80. Toda la inflación pues, puede seguir alta y la Reserva Federal también pues, va a tener que seguir subiendo tasas y Estados Unidos se puede ir a una recesión. El Reino Unido, con todo esto de la pandemia, no ha podido negociar lo que querían, ¿no? La idea de ellos era, bueno, ya nos salimos de la Unión Europea, pero pues vamos a estar negociando tratados de libre comercio bilaterales y con eso la vamos a hacer. Pues no, todo está retrasado, ¿no? Todo se fue, todo se derrumbó. Todo se derrumbó, como bien dice la canción. Dentro de mí. Así es. Dentro de mí. Y entonces, pues sí, va a tomar mucho más tiempo para recuperar esa economía británica que sigue siendo una potencia, nada más está ahorita enfermita, ¿no? Bueno, ¿les parece bien que vayamos a una pausa para no cortar el siguiente tema? Yo no sé qué quieran tratar en general sobre los retos de la economía mundial, porque ya viene la época de fríos, y Rusia sigue fastidiando a Ucrania. Y si le cierra, recuerda que le cierra el gas y se va a generar un problemón aquí en todo el mundo, inclusive en la mismísima Iztapalapa, ¿no? Sí, así es. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio.
IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, entonces, ¿qué más sugieren que tratemos en esta jornada, Ernesto? Bueno, lo que estabas comentando antes del corte, sí, efectivamente, se viene una época difícil en este invierno para toda Europa, sobre todo si se llega a concretar un cierre total de suministro de petróleo y de gas. Aunque están tratando de importar biodiesel, aunque Estados Unidos pudiera surtir algo de gas, pero tipo licuado, porque se transporta en el mar en barcos, no hay un gasoducto transatlántico, ¿no? Submarino, perdón. Así que, pues sí se la puede ver muy difícil la Unión Europea. Quizás uno de los países mejor resguardados ante esta circunstancia es Francia, porque utiliza mucha energía nuclear. Ya. Pero, por ejemplo, Alemania, pues una de las últimas decisiones Depende mucho que de tomó la señora Rusia. Merkel fue cerrar todas las plantas nucleares, ¿no? Y entonces, pues depende más ahora de Rusia y ahora se ve que eso fue un craso error. No las pueden, perdón la pregunta tan estúpida, pero ¿no las pueden rehabilitar? No sé si se requiere primero una aprobación del Congreso y creo que deben de estar ahí muy divididos. Porque esas instalaciones no se convierten en estadios de fútbol o de box, o sea. No las inundaron instalaciones... como el aeropuerto de Texcoco. ¿Las inundaron? Nos compraron la estrategia. No creo. No creo que las hayan inundado como Lo que sí inundaron fue Dos Bocas, pero... Bueno. Pero eso fue Tlaloc, el dios de la lluvia. Yo decía, hijo, mala onda los alemanes, no quieren que estrenemos refinería. Fíjate que uno de los temas de Alemania, pues es un poquito el resentimiento de empresarios. Yo he platicado con algunos de ellos alemanes, con la política energética de Angela Merkel, que efectivamente cerró todo, pues un poquito con la gran relación que hubo entre Alemania y Rusia, particularmente ella con el señor Vladimir Putin, y ahora ve cómo se están encontrando. Entonces era un poco la idea de no haber cerrado toda su capacidad de energética, como lo hicieron. Yo también pienso que siendo los alemanes están ya muy prontos a recuperar esa capacidad que tenían energética, pues tanto, sobre todo nuclear, ¿no? Que hay que recordar que también ella con la cuestión del medio ambiente, etcétera, pese a que la energía nuclear es la más limpia de todas, por encima de la del sol y del viento, pues es obviamente a todas luces muy peligrosa, ¿no? Entonces se cerró toda esta infraestructura, pues ahora a abrirla, y yo creo que sí va a ser, pero va a llevar un tiempo. Este invierno sí no se salva a nadie. Ya está muy cerca, de hecho ya empezaron ahí los fríos, estamos en el otoño, y yo creo que este invierno sí no se va a escapar nadie en Europa de sentir el rigor. Aunque Rusia ha aceptado, en el momento de que estamos grabando esta información, este programa, Rusia acaba de aceptar la intermediación del Papa Francisco para tratar de llegar a un acuerdo y dejar de hostigar a Ucrania, ¿no? Sí, o sea, sí escuchó la propuesta en la mañanera, ¿no? De que el Papa al entrar ahí a la negociación, sí hicieron caso. Pues bueno, vamos a ver cómo acaba eso, ¿no? Bien, ya lo hemos comentado aquí, pero dado que Rusia, el señor Putin, ya se anexó el territorio del este de Ucrania, a través del cual puede conectar su territorio hasta la península de Crimea, que ya se la había anexado. Y con eso ya tiene el paso seguro al mar Caspio. Bueno, pues con eso, creo, pues ya puede sentarse a negociar. Aunque ha hecho ahorita últimos bombardeos y así como su berrinche final, ya si negocia y se queda con ese territorio, ya ganó. O sea, ya tuvo ventaja. Ya le valió la pena, aunque digo, es horrible que haya costado tantas vidas humanas. Hubiera preferido el Caribe. ¿No?
Digo, Oye, pero fíjate que nada le costaba a Ucrania, en mi opinión, el haber sido un país neutral, como lo fue, como lo es tu Suiza, como lo es propuesta era muy Austria. interesante, ¿eh? Sí, nada le Sí. costaba hacer eso, porque pues la verdad es que estás puerta con puerta con Rusia y tienes a Alemania del otro lado, etcétera. Pues yo creo que ponerte neutral como Suiza lo ha sido muchísimos años, Austria también, pues hubiera sido excelente. Yo creo que con eso todo el mundo estuviera tranquilo, ¿no? Pero la necesidad de Occidente de meter Sí. armamento y ser miembro de la OTAN a Ucrania y la necesidad de Rusia de mantener el control sobre Ucrania, pues mira nada más en qué punto nos tiene. Mientras no se solucione ese conflicto, seguimos pues en alerta máxima en todo el mundo, ¿no? Sí, Porque claro. bueno, esto se puede ir del control, ojalá que sí. Yo también coincido con Ernesto, ya con esto sí gana de alguna manera Rusia, ¿no? Asegurar pues toda la parte de comercio y de suministro energéticos a Europa como la había tenido hasta ahora, ¿no? Bien, entonces ya saldamos el asunto internacional, Sí, 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 ¿sí? sí. nos Entonces vamos. nos vamos directamente al asunto de la economía mexicana, en donde destaca, seguramente ustedes querrán hablar más de este asunto, los magníficos números que trajo el indicador global de actividad económica correspondiente al mes de agosto, que ha generado pues mucho revuelo en la economía mexicana. Ernesto. Sí, bueno, pues ya habíamos comentado aquí que se veía venir una época de buenos datos en la actividad económica. De acuerdo a nuestros indicadores anticipados, pues sí, nosotros estábamos viendo que la economía desde agosto podría estar creciendo arriba del 3% a tasa anual, ¿no? Esto lo estuvimos comentando en la tercera semana de septiembre, con uno de nuestros Sí. indicadores anticipados. Y se fue, pues digamos, configurando esto con más firmeza conforme fueron conociéndose otros indicadores del mes de agosto. Y ya para finales del mes de septiembre, pues publicamos nuestro pronóstico ya más definitivo, con más datos, de 3.2% de crecimiento para agosto. Y el dato que nos dan es 4.7%. Sí, Y mira que hombre. éramos de los más optimistas en los pronósticos de agosto. Sí, ni tú te crees. Y yo decíamos, nada más para retirar el terreno de las suspicacias, Ernesto, vale la pena decir, en otro programa comentábamos que, bueno, y no hay posibilidades de que estas cifras estén maquilladas. Donde hay normalmente posibilidades de darle una ayudadita a los datos es en el sector primario, en el sector agrícola. El INEGI siempre se lava las manos y dice, no, pues a mí los datos me los da la Secretaría de Agricultura. Ahí Son hablen los que con tomo. ellos. Y como la cuestión del campo es sumamente volátil, de repente ves un mes crecimiento del 16% y al mes siguiente un -8%, ¿no? Anual. Entonces, ahí es donde podría dársele una Una manita. ayudadita. Pero no, aquí los datos están contundentes. O sea, sí hubo un crecimiento muy, muy, muy importante en la actividad económica. ¿Cómo se puede explicar ese dato tan importante? Fíjate, ¿no? 4.7 la economía en general. La actividad primaria, que es el campo, lo están dando con un crecimiento abajo del crecimiento de la economía. Por eso digo, yo no veo estos datos maquillados. Es 4.3 contra 4.7 de la economía en su conjunto. 4.3 es el campo. Luego las secundarias, que es donde está la exportación, están presentando un crecimiento del 3%. Las exportaciones no petroleras el mes de agosto crecieron 31%. ¿No? Pero este 3% nos está diciendo es que la construcción está en negativos. Y luego la actividad terciaria, donde está el comercio, los servicios, pues gracias a las remesas, sí pudo haber crecido fácilmente al 5.4%. En este mes se crearon 157,000 nuevas plazas en la economía formal de trabajadores afiliados al IMSS. Carlos Alberto. Sí, fíjate que aquí uno de los temas que sí hay que apuntar es que lo que llamó la atención es que el IGAE, que produce el INEGI, salió en una cantidad y el dato final, que sabemos que el otro es una estimación, el dato final de crecimiento para agosto, sí salió muy diferente al IGAE.
Yo no había visto esa diferencia tan amplia de un IGAE al resultado final en el INEGI. Entre su indicador oportuno, ¿no? Sí, y el dato y el definitivo. dato formal sí cambiaron mucho, hubo mucha variación. Yo no recuerdo haber visto tan grande la variación, porque pues sí es cierto que ¿Y cómo se puede explicar? pues no sé, me llama la atención porque Bueno, es que el pronóstico oportuno que hacen tiene solamente unos cuantos datos. faltan los demás, ¿no? Pero Así es. pues, no había fallado antes, ¿no? Y Ahora, permítanme decirles algo que yo estuve investigando, bueno, que estuve revisando el Adelante. IGAE, porque me llamó mucho la atención que tuviera un crecimiento tan importante cuando pues no se siente en la economía, o en la economía así, en la mesa de los mexicanos no se siente ese No, bienestar de 4.7%. Y entonces me fui al valor del indicador. Bueno, el valor del indicador de agosto del 2022 es prácticamente el mismo que ya se tuvo en julio del 2018. Sí, o sea, este dato nos está haciendo por fin recuperar lo que teníamos de actividad económica antes de la pandemia. Ahora hay que ver que una golondrina no hace verano. Sí, Hay que ver exacto. cómo viene Es septiembre. hacia dónde vamos, hacia adelante, ¿no? Sí. La previsión oportuna de INEGI para septiembre, por ejemplo, es 3.3. Nuestra estimación es 2.3. Sí vimos una caída en la producción de automóviles y en las exportaciones, en las ventas internas de automóviles también. Vimos también una caída en las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD, que le quitas la inflación y ya son negativas en términos reales las ventas de las cadenas comerciales. Pero el empleo todavía siguió disparándose y creció en el IMSS 175,000 nuevas plazas en un solo mes. Bueno, lo que sí vemos es que hacia adelante, hacia el año entrante, nosotros sí creemos que con la recesión de los Estados Unidos sí vamos a tener una recesión magnificada o amplificada en nuestro país. Vamos Sí, a una de pausa. hecho, Permíteme una pausa, Carlos. Hacemos una pausa para no cortar la idea que expreses. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de la recesión de México 2023. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, ahora sí, vámonos. Recesión de México 2023, ¿para cuándo la ven ustedes? Yo pienso que pues casi te diría que crecimiento cero o crecimiento negativo, porque precisamente ahorita Ernesto, antes de ir al corte, señalaba el tema de las exportaciones y el tema de remesas, lo mencionó. Si esas dos grandes entradas de dinero y de generación de crecimiento en el país se van a ver afectadas por la recesión ya inminente, hay que recordar que ya Bloomberg da la probabilidad del 100% de recesión para Estados Unidos, y una encuesta entre los 42 economistas más relevantes de los bancos de inversión en Estados Unidos ya le dan el 60% a la recesión. En ambos casos, pues por arriba del 50%. Pues sí, estas dos grandes fuentes de ingresos y de crecimiento del país se van a ver minimizadas o van a bajar mucho el año que entra, dependiendo de la profundidad de la recesión que tenga Estados Unidos, que a todas luces ya estamos viendo que es probable que hasta haya sido inducida también por la Reserva Federal de Estados Unidos por sus incrementos de tasa, la fuerza con lo que está haciendo y la rapidez. Y tiene dos oportunidades más, ¿verdad? Tiene dos oportunidades más en 2022, noviembre y diciembre. Pero nadie te quita, digamos, el escenario de que en el primer trimestre tengan que seguir aumentando tasas.
Exactamente, sí, correcto. Ya se habla pues, de tasas por arriba del 5% fácilmente en Estados Unidos y en México debe estar por arriba del 10%. ¿Sí, no? Estas dos oportunidades que tiene la Fed por delante y también el Banco de México, por cierto, ¿tú las ves, Ernesto Farrell, con 3/4 de punto porcentual de incremento o va a moderar el ritmo de incremento la Fed y le va a bajar a medio punto porcentual por ocasión? Creo que todavía puede haber un incremento de 3/4 de punto en el próximo mes de noviembre. Ya en el último mes puede hacer una pausa, puede ya incrementarlo menos, pero va a seguir, al final de cuentas, en los siguientes meses incrementando tasas. Entonces, la recesión, ¿ustedes para cuándo la ven en Estados Unidos, Carlos Alberto? No, pues yo creo que ya estaría segundo trimestre, más o menos, podría ya verse ya reflejada en Estados Unidos. Ernesto. Entre el primero y segundo trimestres, y luego en México, con un trimestre de diferencia, de desfase, tendríamos también recesión. Nosotros vemos que la economía de Estados Unidos podría tener un desempeño del PIB para el año entrante de entre el menos 0.5 al menos 1%. Y en el caso de México, pues entre el menos 1 y el menos 1.5, y a lo mejor me estoy viendo bondadoso, ¿no? Sí. Ahora hay que recordar tristemente que sería la tercera recesión que México sufre en este sexenio. Sí. No. Entonces, pues sí sería. Bueno, es un nuevo récord, ¿eh? Podemos registrarlo con Guinness. Sí, porque básicamente, pues sí ha sido el caso, ¿no? Hay que recordar que en 2019, 2018, 2019, con la cancelación del aeropuerto, sí vino una baja muy considerable de la economía mexicana. Evidentemente, con la pandemia, pues todas las economías del mundo tuvieron la suya, y esta estarías hablando de la tercera. Imagínate, qué récord, ¿eh? Sí, un récord yo no he visto, ¿no? Que yo recuerdo no se había visto al menos en el siglo pasado, también te diría. Es que en este gobierno comenzó a provocar una contracción en la actividad económica a través de contraerse la inversión fija bruta comenzó a caer cuando el presidente ya estaba electo, pero no ejercía funciones. Ahí pero empezó a caer. Pero ya estaba tomando decisiones. Y estaba exactamente. Con lo del aeropuerto, Estado de Derecho. Exactamente. Entonces, ahí comenzó la caída que no ha cesado de la inversión, tanto pública como privada. ¿Sabes a qué equivale? A que tú todavía no comienza el partido y tú ya metiste 2 autogoles. Exactamente, correcto. O sea, que empieces con el marcador -2. Bueno, -2 a 0. También quería comentar que la semana pasada vimos un estudio de Moody's que concluía que era inminente una corrección cambiaria, o sea, una devaluación del peso mexicano del 20%, que es inminente, pero que se iba a dar entre el último trimestre de este año y hasta el año 23, ¿no? Sí. ¿Qué tan probable es que eso se dé? Bueno, el raciocinio o lo que está detrás del estudio de Moody's es que en épocas pasadas, cuando la Reserva Federal ha incrementado tasas y ha salido a recoger dólares, se produce una devaluación de la moneda mexicana. Y como no se ha dado, hoy en día todavía el peso mexicano le viene ganando en el año a la cotización inicial que tenía contra el dólar, es decir, se ha fortalecido como 2%, y resulta ser la moneda más fuerte de las monedas emergentes en el mundo. Pues entonces la conclusión de Moody's es, pues se tiene que corregir esto. Pero bueno, pues hay que considerar otras cosas. Por ejemplo, la relación de reservas internacionales contra la deuda externa que hoy tenemos es prácticamente 1-1, ¿no? Entonces, si tienes guardadito en el Banco de México los dólares suficientes como para salir a pagar el total de la deuda externa que tiene el gobierno federal y sus empresas productivas como Pemex y CFE, que es poco más de los 200,000 millones de dólares, pues, ¿por qué tenía que haber una devaluación tan importante, ¿no? Otro de los factores es que tenemos una tasota de interés y Banco de México pues la ha mantenido, ¿no? Es un diferencial de 6% o 6 puntos o 600 puntos base, como se quiera decir, pero tenemos una ventaja muy importante en la tasa de interés en pesos
en relación a la tasa de interés en dólares. Y por último, también hemos tenido, como quiera que sea, aunque ha costado sangre, pues tenemos disciplina fiscal, por lo menos hasta ahora. Carlos Alberto. Sí, y fíjate que el ajuste de este diferencial de tasas con Estados Unidos, yo lo empecé a revisar y más o menos se dio con la llegada de Trump. Ese margen, vamos a lo detecté por ahí del 17 de noviembre, poquito después de las elecciones de Estados Unidos, y terminó por ahí del 14 de enero. Justo ¿De qué año? El día de la toma de posesión de Trump va de haber sido 17 por ahí. 17 por ahí. Entonces, en ese tema, ahí se ajustó mucho la diferencial de tasas y que se ha mantenido. Entonces, México sí ha tratado de mantener ese diferencial, el Banco de México, con ese colchoncito que dejó todavía la administración, el gobernador del Banco de México anterior, pero ese margen se está terminando. De ahí que el Banco de México deba de subir la tasa igual o más que la Reserva Federal de Estados Unidos para que podamos seguir sosteniendo la paridad peso-dólar, digamos, más o menos estable, ¿no? Sin tanta fluctuación, porque sí es de llamar la atención. También coincido que la disciplina fiscal ayuda mucho, que la moneda, así que el yen, la libra, el euro, todo el mundo devaluándose contra el dólar, exceptuando Brasil y México, pues sí llama la atención, ¿no? Y es por este diferencial. No veo yo, no vemos en Bolsa América que el tipo de cambio se vaya a quedar en 20 pesos. Así creo que vamos a ver el año entrante un tipo de cambio con la recesión y con el Banco de la Reserva Federal recogiendo dólares, lo que hace subir al dólar contra todas las monedas. Sí vamos a ver cierta presión cambiaria contra el peso mexicano, ¿no? No nos extrañaría que el promedio del año entrante ande por ahí de 21 pesos 50 centavos, en lugar de los 20 pesos que tiene ahora, o incluso abajo de 20 pesos. Y tampoco dudaríamos que de repente toque los 22 pesos por dólar. Pero de ahí al 20% de evaluación que establece este estudio de Moody's, me parece que sería muy exagerado. Sí, correcto. Bien. Yo también creo que máximo 22 lo vamos a ver el año que entra. Entonces desestiman ustedes la certeza que pueda tener Moody's en ese sentido. Es importante, si no hay condiciones, porque sí generó ruido en el ambiente. No, bueno, fue una cosa impresionante, ¿no? El reguero por todos lados pues digamos, de duda, de angustia de bancos, de analistas, de personas comunes, empresas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora, todo lo que platicamos es si todo sigue igual. Si Estados Unidos entra a su recesión, si Ucrania y Rusia le bajan un poquito ahí el tema, o sea, todo esto es al día de hoy. Sí. Habríamos que esperar día con día. No el tema de la devaluación, el ajuste cambiario, en general todas las variables económicas de México, Estados Unidos y del mundo, porque pueden ir cambiando día a día. Ahorita se ve que ya va el ciclo caminando hacia la recesión, que la inflación se está tratando de contener. Ahorita Canadá acaba de subir su tasa de interés 50 puntos básicos, y respaldado además por el gobierno del presidente Trudeau, del primer ministro, en fin. Todo esto es si seguimos como vamos, ¿no? Más o menos controlando la economía global que se está viendo. Ya puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues a manera de conclusión, una síntesis, el tema que tenemos que seguir la semana siguiente, Ernesto, algo que quisieras anotar. Vamos a seguir monitoreando los indicadores de la economía de Estados Unidos para ver con qué velocidad se va hacia una recesión, ¿no? Sabemos que para allá va, pero puede ser lento o puede ser rápido, ¿no? Ahí lo seguiremos monitoreando. Y cómo van los mercados también. Sí. Carlos. Igualmente también ver las variables de economía para México el resto del año, para ver si este pico fue nada más una sola golondrina o hay algo, lo veo difícil, y el año que entra sí, pues seguir de atento a lo que va a pasar con Estados Unidos. Pues muchas gracias a ustedes, gracias Carlos Alberto Martínez, muchas gracias Ernesto Félix Santoscoy, conductores de estos programas y de análisis. Nosotros hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente, gracias por habernos acompañado, que tengan muy buen día. Igualmente a todos, que estén bien.